prácticamente sería lo mismo. Lo que pasa es que acá, como que es lo que se da por ahí en la práctica, que dice aquí, el efecto de apretamiento de los pernos por rozamiento se desprecia normalmente. Sin embargo, la transmisión del esfuerzo cuando los pernos están suficientemente apretados se considera de modo que la potencia se transmite por rozamiento. No están suficientemente apretados y sin considerar ahí la tensión del ovulón, ¿no? No está pidiendo eso. Se dice que da la serie de dimensiones, el número de bulones, la carga de preajuste acá en el bulón, o sea, hay una carga de preajuste, ¿sí? Los diámetros, las dimensiones y demás, y que yo diga, bueno, la capacidad para transmitir potencia por fricción, la capacidad que tiene el eje. Se hacen los dos cálculos y se considera la fuerza de apriete, la normal que habría, la fuerza de preapriete que habría de cada uno de los pernos por el número de ellos me va a dar la fuerza normal. Multiplicada por el coeficiente de rozamiento, obtendré la fuerza de roce. Esa fuerza de roce, considerando el diámetro medio donde están aplicadas, tendría el momento torsor. Con lo cual, teniendo el momento torsor y conociendo esta formulita, saco la potencia. La potencia por fricción está. La capacidad del eje de torsión. Bueno, ya es también con la ecuación de resistencia. Saco el momento torsor, aplicando la misma situación con esta fórmula, sacaría la potencia que se puede transmitir por el eje, la cual es menor que la fuerza que se puede transmitir por fricción. Es decir, yo nunca voy a tomar una potencia, una fuerza a transmitir, sino si el eje no me va a soportar y se me va a romper. Y en fin de cuentas termina siendo por ahí, cuando están muy apretados, ya considero hay cargas de preapriete y demás, la potencia por ahí se termina transmitiendo por fricción. Bueno, eso más que nada lo que es acoplamiento permanente, son verificaciones según las dimensiones que se tenga y demás, están hechos en base a eso los problemas y directamente están subidos. Esto sí, hay algo que ustedes por ahí tienen que realizar, pero vamos a ver lo que sería lo del freno y el embrague. Bueno, siempre hay un pequeño resumen en cada uno de los prácticos, qué es lo que serían cada uno de ellos, cuál es la situación. Fíjense el rozamiento de los factores principales. Fuerzas que aprietan uno con otro y naturaleza humana. Ahí yo les hice un diagrama que, si uno se fija, este mismo cuerpo yo lo puedo poner del lado en que tiene mayor superficie o menor superficie. Y cuando yo quiero calcular la fuerza de roce, ¿qué considero? El coeficiente de rozamiento y la normal. Nada más. O sea que a mí no me interesa la superficie en sí que hay entre las partes. El mismo cuerpo puesto de dos maneras, o colocado de dos maneras sobre la superficie horizontal. Entonces no me interesa tanto a mí esa superficie que hay de rozamiento. Siempre utilizo esta fuerza, o sea, prácticamente. ¿Cuál es dice ahí? Factores principales. Los factores principales son ellos. La fuerza con que se aprovecha uno contra otro y los materiales. Bueno, también le puse como que ya vamos a ver algo acerca de esto, coeficiente de adherencia estático, después el coeficiente de roce o de deslizamiento, que sería dinámico, roce dinámico o de deslizamiento, que no son los mismos. Siempre es menor el de deslizamiento. Es muy fácil como interpretarlo, que si yo quiero mover un cuerpo y cuando está estático hago como una fuerza mayor, y una vez que ya entró el movimiento, quiero correr un mueble, ¿sí? Ya menor la fuerza porque el coeficiente de rozamiento dinámico es menor. Bien, bueno, ahí está la clasificación. Vamos al primer problema, que esto está resuelto. Sí,
Bueno, como decía, está muy aplicado al tema automovilístico, en el caso del tractor, ¿ah? Todo lo que es esto de acoplamiento temporal. Fíjense que quiero diseñar acá, dice el problema que yo tengo que diseñar un sistema de embrague y tengo que calcular esos radios interior y exterior del embrague, considerando el volante de motor, ¿no? Que si bien es cierto, lo vamos a ver después al tema de volante, pero a ver, hagamos una cosa, un segundo, yo voy a buscar acá en La Plata. Nos adelantemos. Nos adelantemos. Este es el último tema que se ve acá, que son los volantes de inercia. ¿Qué son los volantes de inercia? Una determinada masa que por su misma inercia en el movimiento hacen estabilizar velocidad de rotación. Y en los motores de combustión interna, como el tractor que estamos viendo, por ejemplo, se le coloca ese volante de inercia, ¿sí? Donde se apoyaría esa placa de embrague, ese disco de embrague que hemos visto, una vez que la placa acciona sobre él. Entonces, cuanto más grande es la masa esta de inercia, ¿sí? Mayor estabilidad en las rotaciones voy a tener, como está ahí el grafiquito. Acá como que tendría una masa chiquita, entonces la transmisión recibe una gran vibración y demás. En este caso, la rotación del motor sería ese azul, las otras rotaciones que se reciben sobre esta parte son mucho más pequeñas si hay, bueno, en este caso una bimasa o más grande la masa. Entonces eso sería lo que tendríamos en el caso del tractor que estamos viendo acá. Un motor de un tractor transmite una determinada potencia, tiene 1000 RPM, ¿sí? Y tenemos que diseñar nosotros los radios interior y exterior del disco de embrague. Bueno, a esa potencia y a esas revoluciones tendría el máximo torque, supuestamente según los datos del fabricante. Entonces calculamos ese torque, además teníamos como el que considera un momento eficaz, es decir, sobredimensionamos un poco ese torque. Me voy a la tabla, como la tenía en la teoría, que dice que el beta S para calcular el momento eficaz es 2,5, tendríamos el momento eficaz que quisiera transmitir. Reemplazamos la formulita que habíamos hecho de la dimensionada del acoplamiento axial plano, que era el embrague, de la tabla que tendría, saco que acero sobre asbesto, que es lo que generalmente se usa para los embragues, tendría un 0,3 el mu y la presión media que puede ser, no debería superar los 0,6 kilocentímetros cuadrados. Saco entonces esto, despejo de esta fórmula, reemplazo los valores y me daría una relación entre el radio interior y el radio exterior. Pero acá me decía que el volante de motor tiene un diámetro de 350 milímetros. O sea que el radio exterior no lo puedo pasar a ese diámetro exterior, tengo que considerar un radio exterior algo más chico, considerando el diámetro exterior del disco, no puedo pasarlo a lo que sería el diámetro del volante. Entonces, considerando uno de 320, es decir, 16 centímetros, me daría 320 milímetros de diámetro, estaría 3 centímetros adentro de ese volante. Ya colocando este radio exterior sobre el mismo, obtendría la dimensión del radio interior, que para tener mayor seguridad inclusive lo puedo hacer más pequeño. De eso se trata ese problema, en cuanto al dimensionado en esa situación. Este no lo tenemos hecho. Bueno, acá hay un disco, ¿sí? Sobre el cual hay una determinada fuerza de apriete, 18.000 newton de un lado, 8.000 como hablábamos recién del otro, y me produciría una fuerza.
dice que tiene un diámetro, un radio interior, que sería este, ¿sí? O bien donde estaría considerado la aplicación, donde estaría ese elemento de desgaste, que sería la pastilla, y un diámetro exterior. Un radio interior, radio exterior. Dice que calcule la presión media teniendo en cuenta que esto estaría ocupando unos 60 grados, es decir, 30 grados hacia acá, 30 grados hacia ahí, sería 60 grados que ocupa de superficie, ¿sí? Ese alfa que teníamos era 60 grados. Y sí, yo acá no hago una fuerza normal esta, que anteriormente la llamamos Q, y obtengo una fuerza P de rozamiento, la cual es P igual a Q por mu. Vamos a ver si acá está resuelto. Bueno, entonces, eso teníamos en la plataforma. Acá estaría resuelto. Entonces, además de, digamos, de tabla, tengo óxido metálico, si utilizo óxido metálico, el coeficiente de rozamiento es 0,4. Y también tendría que verificar que la presión media sea de 10 kilogramos centímetro cuadrado según la tabla. Bien, los 8.000 newton los paso a kilos, son 800 kilos directamente. O bien, si uno quiere con 9,8 y demás, bueno, son 800 kilos. ¿Cuál sería la fuerza P? La fuerza P de rozamiento, ¿sí? Tendría S mu por Q, pero recordemos que era 2 veces esa fuerza, porque se aplica de ambos lados del disco. Entonces, saco la fuerza P, saco el momento frenante con el radio medio, ya que tendría el radio exterior y el radio interior. Divido, bueno, sumo ambos y divido en 2 del radio medio. Saco ese momento frenante, ¿sí? Y que sería unos 8.000 kilogramos centímetros. Ahora lo que tendría que ver también es la presión media que soportaría. Con ese momento, ¿sí? O sea, en esa situación tenía esta fuerza Q, que yo calculé que valdría los 800 kilos. Dividido en el área a donde está y multiplicado por el factor que está realmente ocupando, digamos, o considerando cuánto ocupa el área, área que están en contacto, obtengo, ¿sí?, un valor de 12,23 kilos centímetros cuadrados y la presión media de o sea, que según la tabla, ¿sí?, que tendría acá, acero, fundición sobre óxido metálico sinterizado, como decíamos, fue entre 0 a 10. O sea, yo no puedo superar los 10. Y a mí me da un valor, ¿para dónde está? Acá, de 12,20. Me da un valor mayor. ¿Qué tendría que hacer? Yo tendría que aumentar el área de contacto, o el área de la pastilla, digamos, o ese material de desgaste para no superar su presión. Pero esto, en realidad, son sacados de valores, yo los saqué, como digo, que trae años con los vehículos, son valores reales, digamos, tomados valores reales. Eso debe a que, en realidad, las tablas estas que están prácticamente todos los libros son un poquito más de otros materiales que se utilizaban antes. Actualmente los materiales con los que se hacen estos cada vez han ido desarrollándose mucho más, ¿sí? Pero si uno quiere respetar lo que dice la tabla, ¿qué tendría que hacer? Aumentar esta área, ¿sí?, de contacto, de alguna manera, es decir, como ya todo este dispositivo estaría prácticamente hecho, tendría que aumentar, digamos, la longitud y el ángulo del vertical cubriendo ese material de desgaste. Pero en realidad, los materiales con que lo que están hechos ahora es de la parte del desgaste, superan ampliamente esa presión. Bueno, acá hay un freno de cinta que habíamos hablado, un freno de cinta, tiene un tambor de 40 centímetros, gira a determinadas revoluciones,
te da las dimensiones que habría entre M, ¿sí? Y un coeficiente de rozamiento, la carga que aplicamos acá en el brazo de palanca, que pivota acá, ¿sí? Donde estaría T1, la tensión de la cinta. Y que lo que se hace siempre, bueno, es considerar los momentos, hacer un balance de momentos. La distancia P por A tiene que ser igual a T2 por M. Este momento que le estaría haciendo en la parte de la tensión sobre esa parte de la cinta. Acá la llamé F2 a T2 para considerarlo como eran con las correas. Resolviendo eso, yo tendría que tener una tensión acá, F2, de un valor, ¿sí? De 300. Y recordemos lo que era la fórmula de Prony, que cuando la fuerza centrífuga era despreciable, lógico que acá estamos frenando, estamos disminuyendo la velocidad. Entonces, tendríamos directamente la fórmula esta simplificada de Prony, F1 sobre F2 igual a E. Ahora, a mí me da el ángulo cubierto, ¿sí? Este ángulo es 270 grados, desde acá hasta ahí. El ángulo donde está actuando el rozamiento, ¿sí? Y bueno, considerando que este ángulo no está en radianes, no está en ángulo, perdón, en los ángulos, digamos, en grados, ¿sí? Sino que está en radianes. Es decir, si yo te lo pongo, yo lo pongo en grado, a mí me va a dar un valor mucho más grande que esto, y voy a tener F1 sobre F2, un valor grandísimo, ¿no? Este ángulo siempre está en radianes. Entonces, esos 270 los paso a radianes. Son 1,5 pi radianes. Reemplazo los valores y de nuevo tengo 2,56. Si reemplazo, además, considerando, bueno, la fórmula que teníamos recién, el reemplazo me da que F1 vale el valor que, bueno, tendríamos sobre esta tensión. Ya habíamos calculado el F1. Entonces tendría que P, que recordemos era la diferencia entre ramal tenso y ramal flojo, es la que nos está haciendo el momento frenante, digamos. O sea, sería P por el radio, o bien, bueno, o sea, es F1 menos F2 por el radio, y obtendría el momento frenante. Y pedía también, sí, encuentra el par de torsión y la potencia absorbida en el frenado. Entonces, ¿cuál va a ser la potencia? Va a ser la que esté relacionada con ese momento torsor. Y a las revoluciones en las que yo lo estoy llegando a frenar. Está a 200 RPM. Reemplazo todos los valores y obtendría la potencia frenada. ¿Vamos bien? ¿Va todo bien? ¿Van sí, siguiendo profe. por ahí? Bueno. Ahora vemos el último problema que en realidad lo desarrollé un poquito más de teoría. Serían los contenidos de la materia, pero es algo que a ustedes lo tienen que saber por el hecho de que uno también de mis trabajos fue hacer una instalación. Bueno, trabajaba con otro grupo de ingenieros para un taller de verificación técnica vehicular. De ahí que trabajé también en uno de los talleres de verificación técnica vehicular. Y para ello, siempre en todos esos talleres, bueno, una vez instalados ya en trabajo y demás, siempre están los inspectores FOSA o los que saben manejar la máquina y demás, y está el director técnico. Y por ley, por norma, el director técnico puede ser un ingeniero mecánico, un electromecánico o un industrial. Allí ustedes también lo tienen que conocer en parte o un poquito de cómo es la situación. Así que, además, la última vez que hice la verificación técnica había un ingeniero industrial en donde yo estaba
anteriormente. Entonces, por eso lo puse ahí y lo vamos a desarrollar un poco. Dice que un camión realizó la revisión técnica y la fuerza de frenado obtenida por el frenómetro en cada una de las ruedas traseras se obtuvo 2,77 kilonewton. ¿Sí? Eso se da en kilonewton, algunos lo debe haber hecho, lo debe haber visto al resultado cuando ha hecho la verificación técnica y le dice cuáles son las fuerzas de frenado en cada rueda y cuáles son, cuál es la eficiencia de frenado y toda la historia. Bueno, este tiene un neumático y pone en diámetro de tantos centímetros. No está presentando, profe. Ah, perdón. Se me va y se me vale. ¿Ah? Perdón, tanto archivo y demás que vamos a poner. ¿A dónde está? Ahí está. Ahí vamos, ahí vemos, ¿no? Ahí yo dice problema 4, un camión realizó. Ahí sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Bien, bueno. Bueno, como le decía, que el ingeniero industrial también tiene que conocer en parte esta situación, ¿no? Puede ser que tenga que desarrollarse en este tema, ¿no? Bueno, en la revisión técnica se obtuvo una fuerza de frenado de 2,77 kilómetros. ¿Alguno de ustedes fue a hacer una revisión técnica con el auto? El auto de su viejo, no sé, o el auto. ¿Fue alguna vez a hacer una revisión técnica o no? Parche ninguno. ¿Y alguno maneja? Sí, profe. Sí, profe. ¿Quién maneja? ¿Fueron a hacer una revisión técnica alguna vez o no? No. No. Solo manejan nomás y se suben. Combustible le cargan, me imagino, ¿no? ¿Ah? Alguna vez han cargado, bueno, está bien, igual. Traten de verlo, o si lo pueden hacer, y si lo ven inclusive, lo buscan en el auto, van a ver todo el informe que se le da cuando se hace la revisión técnica. Cosa que, bueno, en la práctica, como ustedes saben por ahí, no se hace tan estricta esa revisión, pero por ahí en las máquinas que miden algunas cosas no se puede fácilmente decir, esto lo hablando médico, lo han truchado. Pero bueno, vamos al problema que teníamos. Vamos a volver a compartir pantalla. Ahí está. Bueno. Entonces, en fin de cuentas, nos da el valor de esa fuerza, las dimensiones de la rueda, tiene un freno de zapata con tambor y demás, utiliza, según el material que utiliza, se tiene que una presión media, que calculemos la presión media según el material que utiliza. Y el ancho de la zapata de 80 milímetros, 8 centímetros. Bueno, ahí está dibujado lo que es el frenómetro. Son dos rodillos, que una vez que se coloca el vehículo ahí, uno tiene que frenarlo. El mismo tiene un motor eléctrico, ese motor eléctrico lo mueve a uno de los rodillos, el otro gira al otro, y bueno, al mover el rodillo empieza a mover la rueda. Entonces, se le dice ahí, tiene que frenar. Sigue el freno y, bueno, frena directamente el rodillo, y frena ese motor eléctrico. Al frenar el motor eléctrico, sube la corriente dentro del mismo, es decir, la corriente se hace mayor, porque la tensión, hablando de términos de potencia, que sería el voltaje y la corriente, daría la potencia, multiplicando los dos, entonces, teniendo, digamos,
queriendo tener la misma potencia y disminuir la velocidad de rotación, tendría que pasar más corriente. Eso se mide y demás, entonces según en balance a lo que aumenta o disminuye la intensidad de corriente, saldría esa fuerza de freno. Entonces directamente esa fuerza que estaría sobre el pavimento actuando en condiciones normales sería la que estaría sobre ese perímetro rodizo. Entonces nos da esa fuerza de frenar. Bueno, recordemos dónde hay fricción. Siempre va a haber fricción entre, este era tambor, decía, si era zapata y tambor. Siempre va a haber fricción en lo que está marcado con amarillo. Fricción, coeficiente de roce dinámico, hay un roce dinámico. Y si la rueda no desliza, no derrapa, digamos, eso sería un coeficiente de roce estático, porque rueda sin deslizar. Ahora, cuando se bloquea el freno, se sale rayando, digamos, ya hay un coeficiente dinámico. Bueno, hagamos el balance de fuerza. El tambor, ¿sí?, tendría un diámetro D. Como les decía, todas estas fuerzas que están actuando sobre el tambor, la vamos a simplificar en una directamente. En una fuerza normal entre toda esta cinta contra el tambor, que va a producir una fuerza de roce. Esa fuerza de roce por el diámetro del tambor es un momento de fuerza que se rebate al pavimento. Sería este. Es decir, este roce, al acoplarlo al freno, estaría frenando, bueno, la rueda y haría ese momento de fuerza sobre el pavimento. Es decir, que yo rebato este momento de fuerza y le haría, digamos, con el diámetro total de ese neumático, pongo lo que sería, me da una misma fuerza de frenado. Pero ahora, fíjense el sentido de rotación. Por ejemplo, si esta rueda está rotando así, y yo le pongo una fuerza en este sentido, digamos como que no es que lo estoy frenando, sino que estoy favoreciendo ese movimiento, ¿sí? O estoy en el mismo sentido del movimiento. Pero ¿cuál es la situación? Es que acá hay acción y reacción entre lo que este neumático hace sobre el pavimento y el pavimento reacciona. Entonces nos da una fuerza en este sentido, sobre el cuerpo, sobre el neumático que estaría ahí, ¿sí? ¿Se entendió eso, no? Por eso acá en el problema dice, hay una fuerza en este sentido, digamos, se rebatiría acá, pero entre acción y reacción me dan el otro sentido. Por eso, no sé si han visto ustedes para los ómnibus, cómo se hace el pavimento, se hacen todas unas olitas así, y es justamente por las fuerzas de frenado. Las fuerzas de frenado que están aplicadas en el pavimento lo van deformando, y más que nada cuando hay paradas de ómnibus, donde hay vehículos más pesados, la fuerza de frenado es mucho mayor. Bueno, entonces ahora hacemos, como le decía, ese balance de momentos. Esto es lo mismo que está en la teoría, nada más, y lo tienen acá, nada más que, bueno, lo estamos viendo de esta manera. Yo ya sé cuál es la fuerza de esta R, que me daría el frenómetro. Saco cuál es la fuerza F, ¿sí?, la fuerza de fricción, según los valores, los diámetros de cada uno de la campana y de la rueda. Y obtengo esa fuerza F de fricción. Ahora, ¿cuál sería la fuerza Q normal que yo aplico a esa superficie para que me dé esa fuerza de fricción? Entonces, obtengo esa fuerza Q y la fuerza de acoplamiento entre zapata y tambor de 2308, como está ahí. Era uno de las cosas que pedía el problema. Calcule la fuerza de acoplamiento entre zapata y tambor, según el material que utiliza, calcular la presión. Bueno, entonces tenemos esa fuerza Q, y ¿cuál es la superficie que tengo donde está aplicada? Es la longitud de toda la circunferencia,
o sea, del tambor, y por el espesor que tenía. B. Acá nos decía B, ¿dónde está? El ancho del tambor acá está. El ancho de esa pata es de 80 milímetros. Bien, este valdría los 8 centímetros, es un plazo de más, me da la presión de tanto. Y esa presión no supera lo que serían los valores de tabla que sí teníamos los libros, ¿no? Ahí era aproximadamente 6, creo. No superamos los 6 kilos centímetros cuadrados. En ese caso, bueno, se produce un poco por el tema de los autorreforzamientos que se daría esa pata primaria. Pero bueno, acá básicamente sería esa situación considerar una fuerza normal directamente que produce esa fuerza de rozamiento y me produce un momento de frenado que entre acción y reacción, bueno, esto sería en una determinada dirección, es decir, la fuerza de roce se opone al sentido de rotación. Sentido de rotación, digamos, antihorario. Esta fuerza de roce se va a oponer a eso. Este es que se rebate ese momento, o se transmite sobre la rueda, ya que justamente estamos presionándola y terminamos transmitiendo ese momento frenante al mismo cuerpo que está rotando, se va contra el pavimento y en fin de cuentas aquí una reacción sería una fuerza. En sentido contrario podemos calcular cuál sería una fuerza de acoplamiento normal entre esa parte de morir y luego saca esa presión. Eso sería el problema. Y acá le puse algo un poco más también avanzando sobre esto, que sería el ABS. Algunos que manejan por ahí, si en algún momento, si tienen vehículos más modernos, a partir de 2015 sale la ley de tránsito que no se podían sacar a la venta vehículos que no tengan el ABS. Lógico que, bueno, las empresas y demás ya lo tenían en cola de fabricación, entonces esto a partir de aproximadamente el 2017 ya no sale ningún vehículo que no tenga el ABS. Eso, por lo tanto, hay que conocer un poquito cuál es el principio básico y en qué se basa eso. ¿Alguno de ustedes tienen un vehículo con ABS? Que manejan, de hecho que manejan, ¿no? Sí, sí, profe. Bien. ¿Y ha frenado muy fuerte alguna vez? ¿Les pegó un pisotón violento, así, mal? Sí. ¿Qué te ha hecho el pedal? La verdad ni me puso a pensar en ese momento. No, se suelta, ¿viste? Se suelta y hace un ruido raro y decís, ¿qué sucede acá? Y te pregunta millones de cosas. ¿Qué he hecho? Capaz que lo roto. ¿Ah? Lo que hace es soltarlo al freno, milésima de segundo, y bueno, después lo vuelve a accionar. Todo lo hace mediante el sistema electrónico. Pero en base a qué y por qué se realiza esa situación, es, vamos a poner bueno, en base a qué se realiza esa situación. Yo tengo una fuerza de frenada que transmito al pavimento que era esa, ¿sí? Entonces, aparte tengo, todo eso está explicado ahí, yo lo voy a hacer bien rápido. Una fuerza G, digamos el peso que tendría ese vehículo, esa rueda, sobre, digamos, debido al vehículo, distribuido según como fuese en esa rueda. Ahora, ¿qué se hace con ese ABS? Es evitar que los neumáticos pierdan la adherencia en el suelo durante el freno. Entonces, lo que tienen que hacer es mantener el coeficiente de roce estático, ¿sí? Y no superarlo de tal manera que ya se haga dinámico, porque si yo supero el coeficiente de roce estático, como yo le decía en un principio, cuando yo quiero mover un mueble, no sé, quiero mover un mueble, lo empujo, una vez que hago una fuerza, ya venzo esa fuerza de roce estática y la fuerza de roce dinámico menor. Entonces, si yo mantengo un coeficiente de roce estático entre la rueda y la calzada,
Es decir, que ruede sin deslizar, no cuando ya deslice. La fuerza de frenado que yo puedo transmitir es esa máxima. Esa fuerza que me resultaría de multiplicar G por el coeficiente de rozamiento estático. Esa fuerza máxima, si yo la supero a esa fuerza, es lo mismo que cuando quiero correr mueble, supero esa fuerza, ya la fuerza que transmito a la calzada es menor. Porque siempre está transmitiendo esa fuerza de roce. ¿Sí? Entonces, cuando yo supere esa fuerza, voy a tener un roce dinámico, voy a perder la adherencia y puedo transmitir menos fuerza. Entonces, ¿cuál es el principio básico? No superar esa fuerza. Y acá, bueno, hay todo un balance de momento en cuanto, ¿cuál sería esa fuerza máxima de frenado? Sería el FBL aquí, que hace G por ese coeficiente de rozamiento entre neumático y calzado, que es el coeficiente estático. Ya tenía un cierto momento que no debo superar, y aparte la fuerza de fricción era Q por mu, que va a ser ya el momento de la fricción que yo haga va a ser Q por mu por RT, por el radio de ese tambor. Entonces, si yo, ese momento que yo estoy haciendo acá, no debo superar el momento que me produciría, digamos, esa fuerza de roce. Igualando esos dos, puedo sacar esa fuerza Q máxima que hago. Entonces, si alguno, bueno, tenía la ABS y me dijiste que por ahí empezó a sentir un ruido en el pedal y se empezaba a subir, a soltar solo, lo que hace el sistema electrónico es soltar el freno en un segundo. Y bueno, tiene todo un sistema hidráulico, tiene una bombita donde vuelve a producir la misma presión y lo vuelve a frenar. Pero se siente como que en el pedal hay algo raro que está sucediendo. Pero ¿en qué se basa? El ABS que tiene que ser ya utilizado en todos los vehículos, es no superar el coeficiente de roce estático, entonces por eso lo suelta al dispositivo de frenado durante unos milisegundos. Simplemente era para tener en cuenta esto y que, bueno, por ahí no sé, capaz puede haber algún problema después, algo así. Pero ahí está desarrollado y eso está en la plataforma, todo desarrollado. Y bueno, como les digo, bueno, la ABS, si bien es cierto, es lógico que está trabajando con sensores de velocidad de rueda y demás, interviene mucho la electrónica, y bueno, toda esa parte de la electrónica y de la mecánica, o hidráulica, neumática, vista en los vehículos, es utilizada después por la industria, por el gran desarrollo y competencia que hay en la parte de la industria automovilística. Bueno, ahí le quedó, en la plataforma les puse ya el resultado de los parciales, aprobaron todo, lo que vendieron, y le puse la resolución, mírenla. Bueno, continuaremos ya con esta segunda etapa, la segunda parte, el otro martes, los otros temas, y seguiremos avanzando. ¿Alguna pregunta? Profe, para el segundo coloquio, ¿hasta qué tema entra? Hasta lo que veamos en ese momento, ¿no? Hasta lo que lleguemos en ese momento. Están detallados todos los temas ahí. Sí, pasa que en el cronograma figuran temas 6, 7, 8, 9, 10 de la parte B, y hay 2 apuntes que tienen esas numeraciones. No, esa parte B, digamos, los resúmenes, pues yo les resumí eso, parte bien chiquita, o sea, está bien resumido. ¿Qué significa cada máquina, herramienta, qué hace, quién se mueve, quién no? Esa parte hay que saberla bien. Un poco esas relaciones que hay entre velocidad de corte, velocidad de avance y demás. O sea, pequeñas cosas hay que saber. O sea, por ahí, si está puesto eso es porque, como yo le decía, por ejemplo,
que acabamos de hablar de sinterizado. Eso es de parte de tecnología mecánica. ¿Sí? ¿Cómo se hace esa pastilla de freno que yo puse ahí? Bueno, con el sinterizado. El reducir a polvo, esto sería una máquina herramienta sin arranque de que es lo que teníamos también en esa parte que tenemos que ponerle laminado, más que nada bien desarrollado y demás. Pero siempre están todos los temas que nosotros vemos. Igual, yo le voy a poner entonces, para que no haya mucha confusión, como está en la plataforma que dice tema del parcial. ¿Sí? Yo les puse los temas. Yo le voy a poner los temas. Pero, usted tiene que tener en cuenta, todas las materias de las carreras de ingeniería de la URSA dicen, el reglamento inclusive de evaluación dice, mínimo tiene que tener 2 parciales. Y uno, ya sea un parcial o no, examen integrador. Entonces, cuando nosotros vamos al segundo parcial, como dice justamente en el cronograma, dice el examen parcial de siempre que es un examen integrador. Yo le tomaré todos los temas que vemos en la segunda etapa, en esta segunda parte. Y capaz que venga alguna, pero no algo picante, digamos, de la primera parte, pero un concepto que uno lo tiene que conocer. ¿Me entiende? Si no es algo específico, la soldadura tal, no. Pero sí algo generalizado que lo tiene que ya el concepto conocer. ¿Está? Porque es así el reglamento de las evaluaciones. Mínimo tiene que haber 2 parciales y una evaluación integral que puede o no ser uno de los parciales. Y que, bueno, generalmente siempre es uno. Yo no es que le voy a tomar, como le digo, algo muy específico de la primera parte, pero sí algo generalizado. Y la parte de tecnología mecánica eso lo tiene que saber. ¿Ah? Y lógico que si me dicen a tal coloquio, bueno, por ejemplo, si uno lo mira el cronograma, dice, el coloquio sería el martes primero, ¿cierto? Pero hasta ese día no hemos visto transmisiones hidráulicas, que viene a ser un miércoles 9 de diciembre, o circuito hidráulico, que viene a ser jueves 10. No lo hemos visto eso no va a entrar, lógico, que no va a entrar en un coloquio. Pero después, como dice el parcial 2, ya está, ya viene después de esos temas. Ahí en ese parcial sí va a entrar eso. ¿Sí? Bien, profe. Bueno, nos veremos el martes que viene para seguir avanzando con el martes que nos toca transmisión por el engranaje. También veremos algún video. ¿Qué les pareció los videos? ¿Son muy aburridos? ¿O les parece bien que hagamos algunos videos así que yo los corté, son videos larguísimos, ¿no? Demoran 1 hora. Yo los corté y puse una parte específica. ¿Les pareció bien eso o ya es suficiente con lo que vemos en la plataforma? Sí, No, está bueno, profe. Sí. Está bueno. Se visualiza mejor. Claro, como hay transmisión en engranaje, veremos alguna cosita, no mucho, poquito, pero para, como dicen, visualizarlo y conocerlo mejor. Bueno, ¿listo? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, nos veremos el martes entonces. Nos vemos el martes, profe. Hasta luego, profe.
Hasta luego. Nos vemos.